Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de Economía y Finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, les saludo muy cordialmente desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra universidad, transmitiendo a través de las frecuencias 24.1, es su sintonizador en televisión digital abierta, a través de diferentes medios de televisión de paga, de televisión por cable y también, por supuesto, a través de televisión por internet y la frecuencia modulada en Radio Universidad a través del 89.5. Bueno, pues les comento, el día de hoy, pues bueno, tenemos programa pregrabado, pero no por ello dejamos, por supuesto, de escucharle, dejamos, por supuesto, de atender a sus preguntas, a sus comentarios con respecto a la economía, a las finanzas, que bueno, independientemente de lo que pase en el mundo, siempre termina repercutiendo en nuestros bolsillos y pues también en nuestra toma de decisiones, así que de eso se trata el programa de hoy. Bueno, también saludo muy cordialmente a quien me acompañará en esta emisión de esta mañana del lunes 15 de mayo. Él es el economista Bruno de la Garza, quien va a estar en enlace directo con nosotros a través de diferentes medios de telepresencia. Mi estimado maestro Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo muy cordialmente. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Bueno, mi estimado maestro Bruno, pues bueno, tengo que comentarte un poquito cómo han estado los antecedentes de esta semana y ya me comentarás tú cómo ves tu visión, tu siempre tan atinado punto de vista. Y bueno, es que recientemente pues se han publicado algunas cifras de actividad económica por parte del INEGI. Y bueno, pues en estas cifras de actividad económica, aunque bueno, en comparación anual ha crecido esta actividad, pues es cierto que ha disminuido un poquito la actividad industrial en el último mes del primer trimestre del año, lo que sería en el mes de marzo, este trimestre, enero, febrero, marzo, donde han habido algunas cifras positivas. En el último mes la actividad industrial ha caído. Siempre son datos como un poquito mezclados, mi estimado maestro Bruno. Hay algunos datos como, por ejemplo, el tipo de cambio, donde pues de alguna manera el peso sigue, pues bueno, hasta cierto punto estable, aunque perdió algún pequeño porcentaje durante la jornada del viernes. Hay que decir que también es cierto, pues bueno, de pronto hay este tipo de datos mezclados, algún temor por recesiones, de acuerdo a lo que se viene. Siempre el estimador del precio internacional del petróleo es un buen estimador, y en estos últimos días pues el petróleo ha perdido un poco de su valor. Digamos que durante el año 2023, bueno, la pérdida en el valor del petróleo, de las mezclas tan comentadas en este programa, el West Texas Intermediate y por supuesto la mezcla Brent, la mezcla mexicana, todas han perdido valor. Y pues esto ante temores de una probable recesión. Encontramos que las reservas de Estados Unidos empiezan a incrementarse un poco. Esto es una señal, pues bueno, de lo que se puede llegar a anticipar. Los precios del petróleo entonces empiezan a bajar, la economía tal vez empieza a desacelerar. Bueno, ante todo este panorama, ¿cuál es tu visión, mi estimado maestro Bruno? Claro que sí, doctor. Ya hace un par de semanas estábamos dando algunos datos positivos de crecimiento de la economía. Recordemos que habíamos presentado, después de los datos del primer trimestre del año para nuestro país, para nuestra economía nacional, algunas revisiones a la alza, donde encontrábamos un techo de crecimiento del 2% para organismos internacionales y, bueno, una perspectiva tal vez un poco más optimista por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que todavía tenían un objetivo por encima del 3% de crecimiento en términos reales para este 2023. Pero coincidiendo las entidades privadas y los organismos privados con un crecimiento con revisión a la alza de hasta un 2%. El día de hoy tenemos algunos datos ya duros de cómo se viene comportando la actividad industrial en nuestro país. Tenemos también algunas vulnerabilidades que están surgiendo del desempeño de la política económica en Estados Unidos. Recordemos que es un referente para el desempeño de las demás economías a nivel internacional y principalmente México, derivado de este tratado tan importante que tenemos para la región norte del continente, el TEMEC.
Bueno, en línea con los datos que tú nos has adelantado, doctor, tenemos índice de actividad industrial con segundo mes de decrecimiento económico. Es decir, ya van 2 meses seguidos donde la tasa de crecimiento va a la baja. Esto sería un decrecimiento de 0.7% para febrero, de 0.9% para marzo, y falta ver los datos del mes de abril, donde podemos observar que los sectores que han sido tal vez más afectados sería la minería, con un decrecimiento del 3.5%, y la manufactura, que sería tal vez un ámbito relevante para nosotros dentro de la economía regional, dentro de la economía nacional, y particularmente la manufactura automotriz en nuestro estado de Querétaro, tiene una disminución del 1.1% promedio. Este es un pequeño cambio marginal a la baja, y bueno, tendremos que estar muy atentos cuál va a ser el desempeño de este sector en particular en los próximos meses, para poder determinar cuál será el desempeño del sector para este 2023. Algunas de las vulnerabilidades que han afectado este desempeño o esta revisión a la alza que habíamos tenido tras los indicadores del primer trimestre de 2023 son concretamente las vulnerabilidades que surgen de la economía norteamericana, es decir, de nuestro vecino país de Estados Unidos. Venimos saliendo de unas situaciones fortuitas pues sumamente complicadas. Recordemos que posterior a la pandemia tenemos este conflicto internacional en Rusia y Ucrania, y ahora tenemos pues alguna vulnerabilidad que surge dentro del sector bancario. Si bien ya habíamos referido que quiebre que se dio de algunos bancos regionales en Estados Unidos que se relacionaban directamente con el sector de la tecnología, pues hace algunas semanas referíamos que esta posible foco de crisis había sido contenido adecuadamente por la Reserva Federal, por sus autoridades, por Janet Yellen, donde aseguraron los montos de depósitos para el retiro de los cuentavientes y de los inversionistas, donde se anunció un plan de préstamos con tasas preferenciales, donde estos bancos además tenían un colateral de bonos del Tesoro, lo cual además colocaba bonos en manos de los inversionistas, o del público en general, lo cual es algo adecuado, tener un colateral en bonos, en este momento que tenemos las tasas de interés tan elevadas, y genera buenos rendimientos en esos instrumentos de largo plazo, pero que además a su vez pueden recuperar este exceso de liquidez que hay en el mercado hacia los gobiernos. Encontramos que esta crisis, que comenzó como una crisis regional, pues ya se ha ido trasladando paulativamente a algunos otros bancos no propiamente regionales de Estados Unidos. Es por eso que se prenden las alertas en este sentido, a estar atentos a las vulnerabilidades del sector bancario. De hecho, de esta forma lo ha mencionado el Fondo Monetario Internacional la semana pasada, segunda semana de mayo, donde habla de, bueno, que podría verse afectada la mejora de crecimiento por turbulencias del mercado financiero. Esto podría generar además una caída en los precios de los activos, recortes en los préstamos, porque algunas de las medidas que se han anunciado además por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, concretamente ha sido la de contraer el canal de crédito. Contraer el canal de crédito en vista de que si tenemos altos niveles de inflación, todavía persistentes, que ya empiezan a amainar, es decir, a ser tal vez menores, pero siguen siendo altos niveles de inflación. Si tenemos altos niveles de tasa de interés y las personas no dejan de contratar crédito porque ha seguido creciendo el canal de crédito, tanto para las personas de a pie, es decir, el consumidor común, como para el sector empresarial, esto podría generar una vulnerabilidad en el mediano y en el largo plazo. El riesgo de que con altas tasas y alta inflación las personas no puedan llegar a pagar sus créditos. Por eso es que en este sentido la política monetaria de Estados Unidos ya se ha proclamado hacia restringir el canal de crédito, lo que generaría un menor nivel de liquidez en la economía, una desaceleración para esta segunda mitad del año 2023, y esta es una medida tal vez un poco restrictiva, que generaría una desaceleración económica, pero que prevendría una crisis más grave que pudiera surgir derivado
de un quiebre del sistema financiero donde las personas se encontrarán en una imposibilidad de poder pagar sus créditos. Es por ello que vemos en este periodo tan corto de tiempo que ya tenemos una nueva perspectiva, tal vez más lateral de crecimiento para este 2023. Si habíamos anunciado tras el primer trimestre que íbamos a tener un pequeño crecimiento marginal, probablemente la revisión para término del segundo trimestre sea que tendremos un año más lateral. Es decir, todavía no de crecimiento económico, todavía de altas tasas de interés, todavía de inflación persistente y que probablemente se mantenga de esta forma lo que resta del año, doctor. Bueno, y en seguimiento de lo que comentas, bueno, las instituciones financieras, pues bueno, siempre tendrán datos, tendrán información suficiente como para anticipar pues, casi cualquier cosa, ¿no? Son finalmente quienes de alguna manera pueden tener los indicadores del consumo directo, pues ahí manejan los datos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, saben en qué se está gastando el dinero, en qué no, si el crédito de alguna manera se está moviendo, si no. Y entonces, bueno, pues de alguna manera seguramente las instituciones bancarias de nuestro país y del mundo siempre van a poder, pues de alguna manera anticipar ciertas cosas, podrán ir reflejando esto en diferentes comportamientos y en su toma de decisiones. En línea con lo que estás comentando, mi estimado Bruno, en este caso una institución muy importante en nuestro país y a nivel mundial, BBVA, ha publicado algunos datos con respecto al consumo, el dinamismo en el consumo durante el mes de abril. Precisamente ha sido un mes muy interesante el mes de abril, ahora que ya estamos por finalizar la primera quincena de mayo, los datos de abril empiezan a asomar y BBVA empieza a notar que el dinamismo del consumo en nuestro país es pues bastante bueno. De acuerdo a sus cifras, el crecimiento tiene un crecimiento en el consumo de 3.4%. Con respecto al mes previo, o sea, lo que sería de marzo a abril, hay un crecimiento en el consumo y bueno, en este caso, esto está impulsado por un incremento de 4.8 en el segmento de servicios y pues en el caso de los bienes también están siendo incrementados en un 3%. Esto entonces es un indicador de que tanto en bienes como en servicios, lo que sería productos y servicios, hay un incremento, hay un dinamismo en cuanto al consumo. Y hay algo pues todavía más interesante. En el caso del sector servicios, los que más dinamismo muestran, en este caso es el sector turismo, con un crecimiento de 9.9%, y los restaurantes, 9.4%, ya lo habíamos anticipado, ¿no? Es una de los segmentos de la economía, el sector servicios, pero particularmente el turismo y los restauranteros están registrando un repunte durante estos primeros 3-4 meses del año y ahora pues bueno, de acuerdo a datos de BBVA, esto se empieza a reflejar. Claro, indiscutiblemente son los datos que ellos tienen a su alcance, de acuerdo, insisto, al manejo de crediticio y de los diferentes instrumentos que ponen en función de la población, pero bueno, sí pueden darnos una idea de la tendencia de lo que está ocurriendo y pues bueno, digamos que la población ciudadana a pie no ha dejado de consumir servicios y productos y esto también puede ser una buena noticia, ¿no? En términos de que pues, nuestra inflación sigue bastante elevada, ¿no? La inflación todavía reporta, de acuerdo al portal del Banco de México, un incremento, bueno, más o menos un valor por encima del 6%, y la tasa de interés referencial también, 11.25%. Aún así, el consumo sigue pues, reportando un buen dinamismo. Yo creo que es un dato que vale la pena mencionar. Y bueno, en el tenor de lo que sería el bienes de consumo, ahí también es importante mencionar el consumo de alimentos aumentó 2.6%. Y pues bueno, es este nivel ya, o sea, lo que es el dinamismo de abril, ya lo ubica en el tema de alimentos, que debo decirlo, es uno de los segmentos más castigados en el tema de la inflación y sin embargo sigue aumentando y reportando incrementos en consumo. Es 7.6% mayor que lo observado en diciembre de 2022. O sea, es un incremento bastante fuerte para, digamos, un primer cuatrimestre en el año. Y bueno, en el tema del cuidado de la salud también se reporta un incremento de 0.3%, también colocándose 4% superior a los indicadores que tenía esta institución financiera en diciembre de 2022. Ahí el incremento entre productos y servicios, pues bueno, muestra un claro dinamismo. Insisto, hay datos siempre contrastantes, algunos datos que nos llaman la atención a nivel internacional.
pues de pronto anticipan algo que, bueno, los mercados de alguna manera le han llamado una mini recesión, pero también hay datos positivos que es importante destacar, mi estimado maestro Bruno. Sí, claro. De hecho, el desempeño de la economía nacional es muy positiva. Tenemos bajo nivel de desempleo, tenemos altos niveles de consumo. El índice de confianza del consumidor, como tú nos refieres, ha venido a la alza durante todo lo que llevamos del año. El canal de crédito, de hecho, se ha ampliado. Ha crecido tanto el crédito personal como el crédito empresarial. La morosidad sigue por debajo del 3%, es decir, la gente sigue utilizando el crédito, pero paga, exactamente. Por eso referimos que la vulnerabilidad viene concretamente del mercado estadounidense. De hecho, podemos ver que las remesas nuevamente para el primer trimestre de 2023, bueno, marcan nuevamente máximos históricos por más de 13.900 millones de dólares, cuando para diciembre fueron 15.531 millones de dólares, máximo histórico, pero recordemos que comparamos periodo contra periodo. Entonces, 2023 contra 2021, nuevamente estamos teniendo récord de remesas para nuestro país. Y la vulnerabilidad concretamente viene de Estados Unidos, pero la situación en México, bueno, tenemos una economía que se ve en el corto plazo bastante estable. De hecho, por la solidez del peso, encontramos que la deuda del gobierno federal se ha reducido 2% del PIB, esto es muchísimo, en el primer trimestre, simplemente por el diferencial. Recordemos que alguna parte de la deuda se encuentra contratada en dólares y este diferencial que hemos tenido positivo, nosotros tal vez en el mediano plazo estábamos acostumbrados a ver, no, pues es que el dólar siempre sube. Y lo que hemos visto ahora es que ha tocado niveles por debajo de 18 pesos por dólar. Entonces, este diferencial ha generado que tengamos en este rubro en particular un diferencial que se vuelve positivo, y de esta forma tenemos una reducción que llega a ser cerca del 2% del PIB en la deuda. Entonces tenemos datos positivos para nuestro país. La revisión a la alza tras los datos del primer trimestre no cambia, pero de forma interna. Recordemos que pues la economía depende en gran medida de nuestra relación comercial, cuando la mayor parte de nuestra relación comercial pues es con Estados Unidos, y si tenemos esta contracción dentro del mercado norteamericano, bueno, pues posteriormente veremos su desaceleración de la economía, que implica una menor producción, generará un menor flujo de inversión extranjera directa a nuestro país, cuando hemos estado viendo que esta inversión extranjera directa es la que ha estado generando, bueno, un panorama positivo dentro de nuestro país. Hemos visto el desempeño positivo de algunos instrumentos de inversión, como puede ser los bonos, como pueden ser los CETES, que también, bueno, hay que hacer el señalamiento de que este tipo de instrumentos, pues tal vez también ya ha llegado a un momento de inflexión. Hemos llegado a lo que esperamos ya sean los máximos en tasas de referencia, por lo cual al bajar la tasa de interés bajarán también estas tasas de rendimiento. Si alguien, bueno, estaba interesado en invertir en certificados del Tesoro o en bonos de no tan largo plazo, este sería todavía un momento adecuado, considerando que la tasa promedio del CETES sigue siendo del 11.4%, porque más adelante, bueno, esta tasa tenderá a bajar. Entonces ya no veremos tasas tan elevadas, en línea con que la inflación también ya esperamos que vaya a la baja en nuestro país. Entonces, la situación económica dentro del mercado nacional se encuentra estable, con perspectiva positiva, pero lo que suceda en Estados Unidos definitivamente afectará de forma directa el desempeño de nuestra economía para la siguiente mitad del año. Sí, definitivamente tendremos que estar pendientes de la información, este contraste tan interesante, ¿no? Y si uno ve en un punto del tiempo, pues bueno, ha sido un buen inicio del año en términos generales para la economía mexicana, un dinamismo en el consumo, un tipo de cambio estable, incluso beneficioso hasta en términos de la deuda que tú señalas, mi estimado maestro Bruno, y también, pues bueno, otros indicadores como remesas, la utilización del crédito, que siguen siendo pues valores bastante fuertes para la economía mexicana. Sin embargo, algunos datos también en la economía internacional y sobre todo en tema de Estados Unidos siendo nuestro principal socio comercial, que son de llamar la atención y que, pues bueno, de alguna manera sí representan hasta cierto punto una amenaza
para nuestra economía y que tenemos que estar muy vigilantes. Este segundo semestre 2023 seguramente tendrá, por lo que se ha anticipado, un poco datos mezclados y probablemente será tal vez un semestre un poco más problemático. Habrá que estar muy pendientes de esta información, ¿no? Y bueno, en términos generales, analizando cómo se ha movido, por ejemplo, el petróleo en este inicio de año, donde ha perdido un poco de su valor, alrededor de un 10%, pero a nivel anual, si comparamos lo que sería abril-mayo de este año a abril-mayo del año 2022, pues ha perdido un 30% de valor. Claro, la base de comparación pues es bastante fuerte, porque recordemos, por la crisis en Ucrania, pues de esta crisis pues bélica, que todavía sigue siendo, el petróleo llegó a estar en valores de hasta $120 por barril, y hoy por hoy se cotiza en alrededor de $74, por lo menos hablando de la mezcla Brent. Y que, bueno, de alguna manera da el indicador de cómo se está comportando el dinamismo internacional y cómo se puede utilizar este indicador para predecir de alguna manera un poquito de reserva en los mercados cuando empieza a bajar, un poquito de aversión al riesgo, o bien, pues bueno, también, digámoslo, un poco más de dinamismo, ¿no? Y digamos, valores positivos para la economía, incluyendo, por supuesto, la nuestra. Que pues bueno, esta mezcla mexicana de petróleo también, de acuerdo a datos del portal del Banco de México, se encontrará por encima del 62, 63, hasta $67 el barril, lo cual también es bastante bueno, de acuerdo a las predicciones que se habían hecho en el paquete económico para este año, y de acuerdo, digamos, a la previsión, pero también tendremos que estar muy pendientes, ¿no? Son diferentes indicadores que pues tendremos que estar revisando para, de alguna manera, anticipar los datos de nuestra economía. Y pues nada, estaremos vigilando el sector servicios, que sigue pujante, el sector productos, que también de alguna manera sigue bastante bien, y que bueno, también son impulsores principales de nuestra economía. Reportar para ustedes exactamente cómo se encuentra en estos momentos el dato de inflación, 6.25% en su tasa anual desde abril de 2022 a la fecha. La inflación subyacente 7.67%. Recordándole a nuestro auditorio, la inflación subyacente no considera los productos, digamos, volátiles, sobre todo algunos productos agrícolas, energéticos, que no estarían considerados aquí, y también puede ser un muy importante indicador, sigue siendo un indicador muy elevado. La tasa objetivo del Banco de México en 11.25%, los CETES a 28 días 11.39%, que es algo que mencionaba el maestro Bruno, bueno, algo bastante competitivo. Si pensamos desde el punto de vista de la inversión, pues también puede ser un terreno pues muy importante, muy sólido para invertir. Al 11.39% en tasa anual, pues claro, es bastante competitivo. Nos quedan un par de minutos, mi estimado maestro Bruno, ¿algún otro comentario adicional? Claro, respecto a la mezcla de petróleo que comentabas hace unos momentos, hay un dato bastante interesante. En México la gasolina es 2.45% más cara que hace un año, es decir, comparando abril 2022 contra abril 2023, mientras que en Estados Unidos bajó un 12.34%. Esto derivado de la forma en la cual se determina el precio de la gasolina. Recordemos que en México cerca de la mitad del precio de la gasolina para el consumidor final pues es impuesto, ¿no? ¿Y cómo podemos observar esto? Pues si lo lleváramos a dólares, al día de hoy, es decir, abril de 2023 contra abril de 2023 de México contra Estados Unidos, en México un galón de gasolina está en $4.6 promedio, mientras que en Estados Unidos está en $3.6 promedio. Es decir, en la economía más pujante a nivel internacional, la más relevante que es Estados Unidos, el precio de la gasolina es más barato que la gasolina en nuestro país, comparando peso contra peso o dólar contra dólar, siendo que el poder adquisitivo de las personas que viven en la economía del norte, bueno, pues es superior. ¿Sí? Un dato bastante contrastante el que nos señalas, digno de discusión. Yo creo que vale la pena prácticamente dedicarle un programa a este tema tan importante, la gasolina, que es básicamente pues un indicador muy importante para quienes consumimos todos los días
tan importante energético, ¿no? Y pues bueno, ha llegado el tiempo de despedirnos. Nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día. Bruno, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Al contrario, gracias a ti y al auditorio. Nos vemos entonces, hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.